Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que rebosantes de energía. Hoy estoy aquí con el corazón latiendo con fuerza, porque el tema que vamos a desentrañar, me tiene en vilo. Y estoy seguro que a ustedes, amantes de los dramas turcos, también les va a despertar la curiosidad y la intriga. Prepárense porque hoy nos sumergimos en el fascinante, a veces turbulento, mundo de las telenovelas turcas, en sus romances, sus secretos y esos giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy el título lo dice todo: Can Yaman teme perder a Demet Özdemir. Descubre el secreto que lo aterroriza. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, ese hombre que nos ha robado el aliento con su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su talento innegable, ese ídolo de masas, tiene miedos. Y al parecer, son miedos que están profundamente arraigados en su éxito y en su pasado. Y Demet Özdemir, su compañera en la inolvidable Erkenci, la actriz que compartió con él la cúspide de la fama, parece ser la pieza clave para entender este misterio. Antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones y análisis, quiero hacerles una petición muy especial. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Presionen el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de las novedades, los análisis, los chismecitos y las últimas noticias del apasionante mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si les gusta el contenido, si sienten la emoción que yo siento al hablar de estos temas, déjenme un me gusta. Eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, abróchense los cinturones porque nos vamos a sumergir en este mar de rumores y especulaciones. Para poder entender este secreto que aterra a Can Yaman, es crucial que retrocedamos en el tiempo, a la época dorada de Erkenci. ¿Se acuerdan? La serie fue un fenómeno global, un éxito rotundo que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora y romántica, y Can Divit, el fotógrafo aventurero y rebelde, nos cautivó a todos. La trama, llena de comedia, drama y romance, nos mantenía expectantes semana tras semana. Pero lo que realmente elevó a Erkenci a otro nivel fue, sin lugar a dudas, la química explosiva entre Can y Demet. Era innegable, palpable, visible a simple vista. Sus miradas, cargadas de intensidad y complicidad, traspasaban la pantalla. Sus gestos, sus roces, sus escenas románticas, todo era perfecto, como si el destino los hubiera reunido. La conexión entre ellos era tan fuerte que parecía que la magia del amor ficticio se materializaba en la vida real. Y como era de esperarse, las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los fans, soñadores empedernidos y románticos incurables, ansiaban con todas sus fuerzas que su amor en la ficción se convirtiera en una realidad tangible. Y aquí es donde el misterio empieza a tomar forma, donde el drama se intensifica. Rumores, fotos comprometedoras, declaraciones ambiguas, todo contribuía a alimentar la expectativa y a mantener viva la llama de la esperanza para los fans de la pareja. Se les vio juntos en eventos, compartiendo momentos íntimos en las redes sociales, y hasta algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se atrevieron a dar por hecho el romance. Parecía que el amor, finalmente, había triunfado. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esta supuesta relación, que parecía predestinada, nunca se concretó? ¿Por qué esa chispa, que encendió la llama de la ilusión en millones de corazones, no llegó a convertirse en un fuego real? Aquí es donde entran en juego los secretos que aterran. Se dice, y quiero recalcar que son solo rumores, especulaciones y análisis de fuentes no oficiales, que detrás de la fachada de pareja perfecta, de ese amor idealizado, existían ciertas tensiones, ciertas diferencias que con el tiempo se hicieron insostenibles. Se habla con cautela y respeto de celos profesionales, de egos inflados, y de diferencias en la forma de entender la relación. Algunos medios, siempre en busca del sensacionalismo, especularon con que la fama repentina y el éxito abrumador de Can Yaman, que lo convirtió en un ícono global de la noche a la mañana, pudo haber generado ciertos conflictos internos, ciertas inseguridades que inevitablemente afectaron la dinámica de la pareja. La clave para entender el supuesto terror que siente Can Yaman, según muchos analistas de la farándula turca, radica en el impacto trascendental que Demet Özdemir tuvo en su carrera. Ella fue mucho más que su compañera en la pantalla, fue su confidente, su cómplice, su musa inspiradora. Juntos, como un dúo dinámico y complementario, alcanzaron la fama y el reconocimiento internacional,
conquistando corazones en cada rincón del planeta. Demet fue en muchos sentidos el trampolín que catapultó a Khan al estrellato, la persona que lo acompañó en la difícil y fascinante ascensión hacia la cima. Y por ende la posibilidad de perder esa conexión especial, esa sinergia que los unía y que los convirtió en un fenómeno, significaría, para Khan, perder una parte significativa de su éxito, una parte importante de su identidad profesional. Además, se rumorea con la prudencia que amerita este tipo de temas, que la ruptura sentimental, si es que realmente existió, o la distancia que se generó entre ellos, pudo haber afectado la dinámica profesional entre ambos. A pesar de que son dos grandes profesionales, con un talento innato y una capacidad de adaptación admirable, y de que han mantenido, públicamente, una relación cordial y respetuosa, es innegable que la química inicial, esa magia que los unía en la pantalla, ya no es la misma. La distancia emocional, la posibilidad de que los sentimientos hayan cambiado, de que las prioridades sean diferentes, todo esto genera incertidumbre, un sentimiento que en el vertiginoso mundo del espectáculo puede ser muy peligroso. Y esa incertidumbre, esa falta de control sobre el futuro, esa incapacidad de predecir lo que depara el destino, es precisamente lo que puede generar miedo, preocupación y ansiedad en una persona. Otro factor importante a considerar, y que no se puede pasar por alto, es la feroz competencia que existe en la industria del entretenimiento. Khan Yaman es un actor muy cotizado con una agenda repleta de proyectos tentadores y con una legión de seguidores que lo adoran incondicionalmente. Pero la competencia es feroz, despiadada. Existen otros actores talentosos, atractivos y ambiciosos que con el mismo anhelo, quieren ocupar su lugar en el Olimpo de la fama. Y perder el apoyo, la conexión y la complicidad con alguien como Demet Özdemir, que conoce el medio, que entiende las dinámicas de la industria, que tiene una visión clara de las oportunidades y los desafíos, puede ser un factor en contra que a largo plazo puede afectar el rumbo de su carrera. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? ¿Es realmente un terror como lo plantea el título? ¿Es realmente tan grave la situación? Es posible que la palabra terror sea un poco exagerada, que el sensacionalismo haya jugado un papel importante en la creación de este misterio, pero lo cierto es que Khan Yaman, como cualquier ser humano, es susceptible a las emociones, a las preocupaciones, a las inseguridades que pueden surgir en cualquier momento de la vida. El éxito, la fama y el reconocimiento pueden ser muy gratificantes, pueden llenar de felicidad y satisfacción a una persona, pero también pueden generar presiones, miedos y temores que a veces son difíciles de controlar. El miedo a perder el lugar que se ha ganado con tanto esfuerzo y dedicación, el miedo a que las relaciones personales, los sentimientos y las emociones afecten su carrera profesional, el miedo a que la magia del pasado, esa conexión especial que lo unía a Demet, no vuelva a repetirse, todo esto puede generar cierta inquietud, cierta ansiedad que inevitablemente se traduce en un sentimiento de temor. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor más importante de todos, los fans. Los seguidores incondicionales de Erkencikus son muchísimos, millones de personas en todo el mundo que siguen soñando con la pareja ideal, con ese amor que trascendió la pantalla. Cualquier movimiento, cualquier declaración, cualquier publicación en las redes sociales, es analizada al detalle, buscando indicios de una reconciliación, de un acercamiento, o por el contrario, de una mayor distancia. La presión de los fans, el deseo ferviente de que la historia de amor traspase la pantalla, de que la magia de la ficción se convierta en una realidad, puede añadir un peso emocional adicional a la situación. Es como si los fans inconscientemente le exigieran a Khan y a Demet que vivieran ese amor que tanto anhelan, que fueran fieles a ese guión romántico que tanto les ha conmovido. Y esa presión, aunque sea indirecta, puede generar cierta tensión y ansiedad. Así que, resumiendo, el secreto que aterra a Khan Yaman en el contexto de los rumores y las especulaciones, podría resumirse en la pérdida de la conexión especial y única que tenía con Demet Özdemir, el temor a que esa magia que los catapultó a la fama, que los unió para siempre en la memoria de los fans, se desvanezca con el tiempo, y la incertidumbre sobre el futuro de su carrera profesional en un mundo tan competitivo, tan volátil, donde el éxito y la fama son efímeros. Es una mezcla compleja de factores emocionales, profesionales, sociales y mediáticos que, combinados, pueden generar preocupación, ansiedad y, por qué no, cierto temor a perder lo que se ha logrado con tanto esfuerzo. Es muy importante aclarar, una vez más, que todo esto son especulaciones, interpretaciones y análisis basados en rumores, en la información disponible y en la experiencia de quienes, como yo, seguimos de cerca el mundo de las telenovelas turcas. Nunca sabremos con certeza qué es lo que realmente pasa por la mente de Khan Yaman, qué es lo que siente en su corazón, cuáles son sus miedos más profundos.
Pero lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la historia de amor entre él y Demet Özdemir sigue siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo, una historia que a pesar del paso del tiempo sigue generando emociones, debates y análisis. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que este análisis profundo sobre el supuesto miedo de Can Yaman y el papel clave de Demet Özdemir les haya resultado interesante y revelador. Como siempre, los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que existe realmente este terror que se menciona? ¿Creen que la relación entre Can y Demet influyó de manera significativa en su carrera profesional? ¿Creen que es posible que en el futuro vuelvan a trabajar juntos? Cuéntenme todo. Sus comentarios son muy importantes para mí. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si disfrutaron de este análisis, si les despertó la curiosidad y los mantuvo pegados a la pantalla. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de las telenovelas turcas, para que juntos podamos debatir y analizar este apasionante tema. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido sobre sus series y actores favoritos. Tenemos mucho más que explorar juntos. Un abrazo enorme para todos ustedes, mis queridos seguidores. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por su cariño. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, romance y sorpresas. Chao.